Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de hoy son los eicosanoides y los AINES. Y es que para que nosotros podamos entender bien a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroideos, y no tengamos que memorizar tanto los mecanismos de acción, las reacciones adversas, cuándo lo usamos, se nos va a hacer súper fácil, súper sencillo y rápido entenderlos si podemos comprender qué son los eicosanoides, de dónde salen y cuáles son sus funciones. Así que empecemos. Ahora bien, ¿cómo se forman los eicosanoides? Lo que pasa es que prácticamente en todos los tejidos nosotros tenemos a la fosfolipasa. Esas fosfolipasas van a estimularse por efectos mecánicos, físicos, químicos, como por ejemplo tenemos aquí la angiotensina 2, la trombina, la bradicinina, la epinefrina, entre otros más. Todos estos de aquí me van a estimular a la fosfolipasa 2. ¿Para qué? Para que ésta comience a coger los fosfolípidos de membrana celular y los transforme en ácido araquidónico. De estos fosfolípidos que coge principalmente está el ácido linoleico y el ácido araquidónico estarificado. Pero bueno, gracias a esto tenemos a nuestro ácido araquidónico que también lo podemos obtener directamente de la dieta. Esas son las dos maneras en las que nosotros podemos tener al ácido araquidónico. Y ya que estamos aquí, es importante agregar que es en esta fosfolipasa, sobre todo la fosfolipasa 2, donde actúan los esteroides. Y es que nosotros estamos viendo AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroides. No tienen estructura esteroide. ¿Quiénes sí tienen estructura esteroidea? Los corticoides. Y es aquí donde actúan. Que es tema de otra clase, pero igualmente ya para tener el mapa aquí, ¿no? Ahora bien, este ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos, ¿ya? Como es 20 carbonos, todos sus derivados van a llamarse eicosanoides, porque eico significa 20 en griego, para ponernos exquisitos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son estos derivados del ácido araquidónico? Tenemos a las prostaglandinas, a las prostaciclinas, también tenemos a los leucotrienos, las lipoxinas y el tromboxano. Ahora bien, algunos libros incluyen a la prostaciclina como una prostaglandina, pero otros lo separan. Igualmente, para tenerlo en cuenta, ¿no? De una u otra manera, una vez que ya tenemos a nuestro ácido araquidónico, nosotros podemos coger dos vías. La vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. Estas dos principalmente. También hay otras vías de lipoxigenasas, incluso aquí hay un poco de intervención de los citocromos, pero esas son las dos más importantes, las que tenemos que saber sí o sí. La vía de la ciclooxigenasa, aquí es donde entra el famoso COX, ¿no? Que es la abreviatura. Tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, dos tipos de COX, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 también está prácticamente en todos los tejidos, en unos lugares más que en otros, y tenemos a la ciclooxigenasa 2, que está muy importante en el riñón y en el sistema cardiovascular. Además de que cuando hay procesos inflamatorios, la ciclooxigenasa 2 va a estar presente ahí. Y ya vamos a ver que los AINES, tenemos AINES que me bloquean principalmente a la COX-1 y esto me va a dar sus propios efectos adversos. Y tenemos otros AINES que me bloquean a la COX-2 con sus propios efectos adversos también, por esta diferencia de inhibición en estas ciclooxigenasas. Pero bueno, si nosotros cogemos la vía de la ciclooxigenasa, vamos a tener prostaciclinas, que me va a causar vasodilatación y me va a inhibir la agregación plaquetaria, lo cual es súper importante. Vamos a tener también tromboxano, que me va a ocasionar vasoconstricción y me favorece la agregación plaquetaria. Y lo más importante de esto es recordar esto, ¿no? La prostaciclina me va a inhibir la agregación plaquetaria. Y el tromboxano 2, que ya vamos a ver más adelante por qué, me favorece la agregación plaquetaria, no va a hacer que las propias plaquetas lo liberan para poder llamar a otras plaquetas y que se agreguen y formen el tapón plaquetario. Pero ya lo vamos a ver. Igualmente, eso recordarlo bastante importante. Y también las vías de la ciclooxigenasa me va a producir prostaglandinas que tienen bastante que ver en el proceso inflamatorio, ¿no?
causan vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, esto me va a favorecer a un exudado, para que los leucocitos pasen de una manera más fácil de los vasos sanguíneos hacia el tejido. Y bueno, eso con la vía de la ciclooxigenasa. En cuanto a la vía de la lipoxigenasa, bueno, primero que todo vamos a tener aquí los leucotrienos. Aquí tenemos al C4, D4 y E4 que van a producir broncoespasmo. Por eso es que nosotros tenemos medicamentos, bueno, existen medicamentos que me bloquean los receptores de los leucotrienos. Aquí tenemos también el famoso Montelukast, que se utiliza en casos avanzados de asma, también incluso en EPOC, pero bueno. También es importante aquí recalcar que el uso de AINES en personas que tienen hipersensibilidad a estos, ¿no? Que tienen alergias a estos, puede llegar a inducir un asma en el paciente. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos cogiendo, como ya por el AINE mismo, tenemos bloqueada la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, el ácido araquidónico comienza a pasar más a la vía de la lipoxigenasa. Comienza a formar demasiados leucotrienos y esto va a producir un broncoespasmo. No en todos los pacientes, pero sí en algunos, y ahora ya sabemos por qué, ¿no? Aparte de eso, los leucotrienos en sí producen quimiotaxia, producen aumento de la permeabilidad vascular, y así. También, con esta vía, tenemos a la formación de las lipoxinas, que son importantes antiinflamatorios. Pero para llegar a estas lipoxinas tenemos que coger mínimo 2 lipoxigenasas para poder formarlas. Ahora bien, ya que tenemos el mapa hecho, recordando, ¿no? Que, bueno, ácido araquidónico, ciclooxigenasa, vía de la ciclooxigenasa, vía de la lipoxigenasa. Ciclooxigenasa me va a dar prostacyclina, inhibe la agregación plaquetaria, me da tromboxanos que me favorecen la agregación plaquetaria y me da prostaglandina. Ahora sí, ya vamos a ver las funciones de las prostaglandinas. A nivel del sistema nervioso central van a producir 2 cosas muy importantes, la fiebre y el dolor. La fiebre se da porque donde sea que haya un estímulo inflamatorio se van a liberar citocinas, sobre todo la interleucina 1 es muy importante. Estas de aquí van a estimular a la lámina terminalis a que induzca al hipotálamo a producir prostaglandina E2 y de esta manera los centros reguladores de la temperatura van a hacer que ésta comience a aumentar. En cuanto al dolor, los leucotrienos y las prostaglandinas aumentan la percepción del dolor. A nivel local va a haber un proceso inflamatorio, por lo que ya hemos visto, ¿no? La vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, el exudado, etc. Y estas 3 funciones de las prostaglandinas nos permiten entender las 3 propiedades principales de los AINES, que es antiinflamatorio, por esto de acá, antipirético, por la fiebre, recordemos que todo esto, los AINES van a impedir que la ciclooxigenasa actúe y se va a disminuir, por ende, la síntesis de las prostaglandinas. Por eso, antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Pero sigamos viendo qué más hacen las prostaglandinas. A nivel gástrico, van a proteger la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque, bueno, aumentan la secreción del mucus, disminuyen la secreción de ácido clorhídrico y disminuyen la pepsina, que me degrada proteínas. Entonces, las prostaglandinas tienen un efecto protector en el estómago. ¿Y qué pasa con los AINES? Bueno, al disminuirme la síntesis de prostaglandinas, sobre todo aquí actúa bastante la ciclooxigenasa 1. Entonces, los que me inhiban más a la ciclooxigenasa 1 son más propensos a hacer que pierda esta protección de la mucosa y comiencen a haber una sintomatología gástrica que, bueno, lo más grave va a ser las úlceras gástricas, ¿no? Que son bastante famosos. En conjunto se las conoce como todos esos efectos adversos que se van a dar por esta disminución de la prostaglandina, como las gastropatías por AINES, que van a predominar con los que inhiben a la ciclooxigenasa 1. En cambio, los que inhiben la ciclooxigenasa 2 no tienen tanta incidencia a nivel gástrico, pero ya vamos a ver que son protrombóticos. Ya vamos a entrar más en eso. Pero continuamos con las prostaglandinas. A nivel de útero, van a... Algo que se me estaba escapando es que
Ok, a nivel gástrico me protege la mucosa, ¿no? Por eso hay análogos de las prostaglandinas, como por ejemplo el misoprostol, que seguro muchos de ustedes lo habrán escuchado, que es abortivo, ¿verdad? Pero ¿por qué está a la venta? No todos los pueden copiar, no todos los pueden comprar. Se necesita receta médica para comprar un misoprostol. Pero ¿por qué se comercializa? Porque es un análogo de las prostaglandinas que sirven para que, bueno, como es un análogo, va a proteger a la mucosa porque va a estimular el aumento de la secreción gástrica, la disminución de la liberación de ácido, de la pepsina. Y de hecho, el misoprostol se lo receta bastante en preparados con AINES para que estén los dos juntos y de esta manera, por un lado, el AINE me está disminuyendo la síntesis de prostaglandinas, pero yo lo estoy compensando dando un análogo de estas, ¿no? Como el misoprostol. Ahora bien, ahora sí podemos ir a útero. En útero, las prostaglandinas inducen contracciones. De hecho, cuando se produce la menstruación, hay bastante liberación de prostaglandinas y esto suele ocasionar los cólicos propios en estas, ¿no? La dismenorrea. Además, que en el embarazo, las prostaglandinas inducen estas contracciones para el parto. Y hay análogos de las prostaglandinas que se utilizan para cuando nosotros queremos terminar el embarazo, ya queremos hacer que la mujer dé a luz, ¿no? Estos son el dinoprostol, el dinoprost, entre otros más. Y finalmente, a nivel renal, las prostaglandinas, como son vasodilatadores, van a hacer que haya un aumento del filtrado glomerular. Esas son las más importantes funciones de las prostaglandinas. Los libros describen otras, pero esas son las que mayor relevancia clínica nos van a dar. Ahora hablemos netamente de los AINES. Y ya hemos dicho dos cosas importantes de ellos. La primera fue que son los antiinflamatorios no esteroideos, porque hay otros que sí son esteroides, que son los corticoides, ¿no? Y estos van a ser mucho más potentes porque van a actuar un poco más arriba, ¿no? En la fosfolipasa. Estos en la ciclooxigenasa. Y la segunda cosa importante que mencionamos fueron las tres funciones principales de ellos. Antiinflamatorio, analgésico y antipirético, ¿no? Ahora bien, en cuanto al mecanismo de acción, cuando inhiben a la ciclooxigenasa 1, pueden hacer una unión rápida y reversible, como el ibuprofeno, o una unión rápida con poca afinidad, pero que luego sea más lenta, pero con mucha más afinidad, como el flurbiprofeno, o pueden hacer una unión rápida, reversible, y que luego pasa a ser irreversible, como el ácido acetil salicílico. Y el hecho de que sea irreversible también va a tener sus repercusiones más adelante. En cuanto a los que inhiben a la ciclooxigenasa 2 o cuando inhiben a la ciclooxigenasa 2, va a ser una unión reversible que va a depender del tiempo. Ya habíamos mencionado que tenemos AINES que me van a inhibir más a la ciclooxigenasa 1 y otros que me van a inhibir más a la ciclooxigenasa 2. Los que me inhiben a la COX-1 también me inhiben de cierta manera a la COX-2 y viceversa. Los que me inhiben a la COX-2 principalmente, los que son selectivos, también me inhiben, aunque en menor medida, a la COX-1. Es por eso que nosotros no podemos decir, bueno, si estoy usando este fármaco, si le mando a este paciente este fármaco que es selectivo de COX-2, como el Celecoxib, no le va a formar ninguna úlcera o no va a formar ninguna gastropatía por AINES. No, sí puede llegar a formar, solo que la incidencia es mucho menor, pero sí puede llegar a pasar. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, este cuadro, esta imagen de Goodman es súper interesante porque nos está indicando que los fármacos, los AINES, se clasifican por familia. Y eso es para un video aparte, un video hablando de cada familia y cada particularidad de cada una de estas. Pero ahora vamos a ver cuáles son los más importantes de cada familia. Bueno, tenemos primero a los ácidos salicílicos. Tenemos aquí al ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no? El súper famoso. También el diflunisal es muy importante. En cuanto a los ácidos acéticos, el ketorolaco, la indometacina, la nabumetona, son los más importantes de ese grupo. De los ácidos fenilacéticos, el diclofenaco, súper importante.
Y en cuanto a los ácidos propiónicos, fluriprofeno, que lo acabamos de nombrar hace un ratito, el ketoprofeno, naproxeno, ibuprofeno, bastante famoso, ¿verdad? Y luego tenemos a los que son más selectivos para COX-2, y de este es el celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, también son muy relevantes. Piroxicam también es importante, ya es de otra familia, meloxicam y por supuesto el famosísimo paracetamol, que ya cuando vemos de las familias vamos a decir es un AINE, no es un AINE, porque sí, porque no, etc. Pero bueno, ahora bien, el siguiente cuadro que está acá al lado nos indica qué tan selectivos son de COX-1 y qué tan selectivos son de COX-2. Lo que está súper bien el cuadro, lo que hay que cambiarle aquí es la nabumetona, debería estar acá porque es mucho más selectivo en cuanto a lo COX-2, como lo menciona Velázquez, ¿no? Aparte de eso, aquí podemos ver otra cosa que hay que recalcar, que hay que rescatar de acá, es el meloxicam. Ok, el meloxicam en Velázquez lo mencionan como un selectivo COX-2. En cambio, en Goodman menciona que a pesar de que sí tiene bastante afinidad por el COX-2, sigue siendo un COX-1. Y de hecho es que es así. Las gastropatías por AINES es bastante frecuente en el meloxicam, pero muy frecuente con el meloxicam comparado a los que sí son selectivos de la COX-2. Pero supongo que depende bastante de qué libro utilice tu docente, tu doctor, para esto. Porque si tu doctor está usando Velázquez, bueno, tú le tendrás que decir que el meloxicam es un selectivo COX-2. Pero si tu doctor está usando Goodman, entonces ahí sí le tienes que decir que el meloxicam no es selectivo COX-2. Pero bueno, acá la última tabla nos menciona en cambio el tiempo de semivida, ¿ya? Por si lo quieren ver. Y ahora ya vamos a pasar a hablar de las acciones que tienen los AINES. Lo primero que veremos será la acción antiinflamatoria, y es que tenemos que recordar que en la inflamación no solo hay prostaglandinas, también hay citocinas como las interleucinas, quimiotáxicos, aparte hay selectinas, entre otras más. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que pasa es que aparte de impedir la producción de prostaglandinas, los AINES van a bloquear factores de transcripción, como de los quimiotáxicos, de las interleucinas, del factor de necrosis tumoral, y van a inhibir la actividad o la expresión de las selectinas, la P, la L, la E, de moléculas de adhesión, y también va a afectar a la expresión de las integrinas. En cuanto a los usos, se usa bastante para las enfermedades musculoesqueléticas, para los procesos inflamatorios de estas, como la artritis reumatoide, la artrosis, la osteoartritis y algunos para la gota y la espondilitis anquilosante. Ahora vemos la acción analgésica. Lo es a través de dos maneras. La primera es que inhibe la formación de las prostaglandinas, que como ya vimos, aumentaba nuestra percepción del dolor. Y la segunda es que inhibe la liberación del glutamato, que es uno de los neurotransmisores excitadores más importantes. Y esto lo va a hacer a nivel espinal y supraespinal. Es importante rescatar aquí que de esta manera solo va a perturbar la señalización del dolor y no va a interrumpir ninguna otra señal, ninguna otra sensación como tacto burdo, propriocepción, tacto fino, etc. Bueno, por estas dos cosas es que son los analgésicos menores para dolores de leves a moderados. Pero si esos son los menores, ¿cuáles son los analgésicos mayores? Bueno, los analgésicos mayores son los opiáceos, los opioides, como la morfina, el tramadol, la codeína incluso, aunque es un poco más bajo. Y bueno, estos de aquí, el problema con ellos es que ocasionan depresión respiratoria y también una dependencia física. Unos en mayor medida que otros, ¿no? Pero bueno, para saber. Ahora bien, gracias a esta acción analgésica son eficaces para dolores artríticos, postoperatorios,
Para la dismenorrea, que como ya vimos, ¿no? En la menstruación se libera bastante prostaglandina y con los AINES vamos a impedir esta formación de prostaglandinas que van a hacer que el músculo del útero se contraiga y se ocasionen los cólicos menstruales. También es útil para las cefaleas y para las migrañas. Y en estas de aquí, en las migrañas, se lo asocia bastante con los triptanos y con los antieméticos para de esta manera reducir las náuseas, ¿no? Ahora bien, ¿para qué no es tan eficaz los AINES en cuanto al dolor? Bueno, para el dolor en vísceras huecas, con excepción de, por supuesto, el útero. ¿Por qué? Porque aquí sobre todo el dolor va a ser de tipo cólico a nivel intestinal, no predomina bastante eso, por las fuertes contracciones del músculo liso del intestino. Y para tratar eso se prefiere más a los anticolinérgicos, o sea, a los parasimpáticos líticos, porque es el parasimpático el que me estimula el peristaltismo, me estimula las contracciones de este músculo liso. Y si yo lo inhibo, entonces ya no tengo esas fuertes contracciones, se relaja y de esta manera trato el dolor cólico intestinal, ¿no? Como por ejemplo la famosísima buscapina, que es el butil escapolamina, el nombre farmacéutico, ¿no? Ahora bien, hay una excepción a esta regla, que es el metamizol, que es un AINE que también actúa a nivel del músculo liso relajándolo. Pero, de nuevo, más para estos casos es la buscapina, ¿no? O sea, los parasimpáticos líticos. Tampoco es tan eficaz para, no es eficaz, mejor dicho, para el dolor neuropático. ¿Cuál es el dolor neuropático? Bueno, aquí tenemos a la neuralgia de trigémino, la neuropatía diabética, etc. Porque aquí más se usan la gabapentina y la pregabalina, que se ven cuando se estudian anticonvulsionantes. Y aquí nos enteramos que tienen muchas otras funciones, como por ejemplo tratar el dolor neuropático. En cuanto al efecto antipirético, ya vimos que las prostaglandinas van a hacer que aumente la temperatura. Por ende, como vamos a impedir la formación de estas, vamos a obtener una disminución de la temperatura cuando estemos en estados febriles. En cuanto a la acción antiplaquetaria, y aquí sí viene lo bueno, es que cuando inhibimos, a ver, las plaquetas tienen ciclooxigenasa 1, tienen COX-1 y la utilizan para formar tromboxano A2, ¿ya? Ahora bien, cuando existe una lesión endotelial, las plaquetas van a comenzar a unirse en ese endotelio dañado. Y una vez que se unen, cambian de forma y comienzan a liberar sustancias. Se desgranulan, liberan sus gránulos y liberan ADP, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí está. A ver, lesión endotelial, se unen las plaquetas, cambian de forma y liberan ADP y tromboxano A2. ¿Para qué? Para poder reclutar a otras plaquetas y que estas también comiencen a agregarse ahí y se dé un tapón plaquetario. Si nosotros estamos impidiendo que la COX trabaje, no vamos a tener tromboxano 2 y la plaqueta no va a poder llamar a la suficiente cantidad de otras plaquetas para que se agreguen, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción por el cual va a ser antiplaquetario. Dos fármacos se utilizan con este propósito sobre todo. El ácido acetilsalicílico y el diflunisal. ¿Para qué lo utilizamos? Lo utilizamos en pacientes que tengan riesgo de formar trombos, sobre todo los que tienen enfermedad coronaria y hayan sufrido un infarto. No queremos que vuelvan a tener un infarto, tienen ahí su placa de ateroma, no queremos que las plaquetas se comiencen a unir, no queremos que la placa de ateroma se rompa, las plaquetas se unen, formen un trombo, ocluyan la arteria y le dé una isquemia y finalmente un infarto. No queremos eso. Vamos a hacer que las plaquetas no tengan esta habilidad de unirse bien. Utilicemos ácido acetilsalicílico o el diflunisal. ¿Por qué? Porque al inhibir a la ciclooxigenasa 1 impiden que las plaquetas formen tromboxano. Ahora bien, ¿por qué utilizamos solo ácido acetilsalicílico y diflunisal? Bueno, hay dos
razones principalmente. Como ya dijimos, estos tienen, bueno, ya dijimos de la aspirina, ¿no? Tienen una unión irreversible en la ciclooxigenasa. Todos los otros AINES la inhiben, pero solo es por un momento. En cambio, la aspirina y el diflunisal la inhiben para siempre. Recordemos que las plaquetas no tienen núcleo, no pueden sintetizar proteínas porque no tienen un núcleo. Si nosotros inhibimos a su ciclooxigenasa, ya no pueden formar más ciclooxigenasa y por eso es que usamos a estos dos nomás. Y también porque tienen un tiempo de semivida más prolongado, pero por su acción irreversible, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los que son selectivos de la ciclooxigenasa 2? Estos de aquí, como dijimos al inicio del video, ¿dónde están presentes? Bueno, van a estar presentes a nivel renal y van a estar presentes en el sistema cardiovascular, en el endotelio. Y además, cuando hay procesos inflamatorios, ahí van a estar presentes la COX, ¿no? Ahora bien, como está en el endotelio lo utiliza para formar prostaciclina. Y la prostaciclina, ¿qué decíamos que hacía? Lo que hacía era que inhibía o desfavorecía la agregación plaquetaria, ¿no? De esta manera hay un balance entre la prostaciclina que que inhibe la agregación plaquetaria y el tromboxano que favorece, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros utilizamos un selectivo COX-2, el selectivo COX-2 me va a disminuir la síntesis de prostaciclina por parte del endotelio. Ya no tengo tanta prostaciclina, pero como fui selectivo COX-2, estoy dejando libre a las plaquetas con su tromboxano. Disminuye prostaciclina, aumenta tromboxano, aumenta el riesgo de formar un trombo. Y de hecho, vamos a ver que ha sido bastante frecuente los infartos, los ictus, en el uso de selectivos COX-2, de inhibidores selectivos COX-2. Ok, ahora vamos a ver otros usos de los AINES. El primero de ellos es el cierre del conducto arterioso. Lo que pasa es que el feto, como recordaremos un poco de embriología, tiene una conexión entre su arteria pulmonar y su callado de la aorta. Porque como no está utilizando sus pulmones, no queremos que tanta sangre vaya hacia ellos. Entonces se desvía a través de este conducto. Cuando cuando el feto nace y se convierte en un recién nacido, hay ocasiones en las que este conducto arterioso no se cierra y se mantiene abierto gracias a la producción de prostaglandinas locales que mantienen este conducto vasodilatado. Entonces aquí podemos usar la indometacina o el ibuprofeno para que se impida la producción de esas prostaglandinas y eventualmente se vaya a cerrar. Ahora bien, en cuanto a la prolongación de la gestación, se ha utilizado en ciertos casos, pero está totalmente contraindicado. No se debería usar para prolongar la gestación. Como ya sabemos, en el parto, al momento del parto se producen bastantes prostaglandinas que van a inducir las contracciones uterinas. No son las únicas sustancias que inducen esto. También está la oxitocina, que es bien importante. Pero bueno, el problema es que al momento de querer prolongar el parto con los AINES, porque disminuimos la producción de prostaglandinas, también hay bastante riesgo de que cerremos el conducto arterioso, el conducto entre la arteria pulmonar y el callado de la aorta antes de tiempo, en el feto que todavía no nace. Así que no se lo debe utilizar para la prolongación de la gestación. Ahora bien, en cuanto a la profilaxis del cáncer de colon y la poliposis, se ha visto por estudios epidemiológicos que dosis de ácido acetilsalicílico de la aspirina en unas dosis de 375 miligramos por semana ha disminuido la incidencia de este cáncer. Y en cuanto al sulbindaco, se lo ha utilizado bastante en la poliposis adenomatosa familiar, en la cual el adolescente comienza a presentar bastante pólipos.
como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, se ha visto una disminución de estos gracias al sultindaco. Ahora bien, en cuanto a la mastocitosis sistémica, en esta enfermedad hay un aumento de los mastocitos en sangre. Estos de aquí lo que van a hacer es producir bastantes prostaglandinas que ocasionarán una vasodilatación que va a hacer que el paciente se enrojezca y que disminuya la presión arterial. Se trata con AINES y con antihistamínicos, porque los AINES también pueden llegar a inducir a que los mastocitos se desgranulen y comiencen a liberar mucha histamina, y esto va a ser malo para el paciente. Entonces, con los antihistamínicos preveemos eso y luego de darle un antihistamínico, damos el AINES. Tenemos un video en el canal de antihistamínicos por si quieren verlo. Ahora bien, la niacina va a, por otra parte, se utiliza bastante para aumentar el HDL. El problema es que va a aumentar los niveles de glicemia en sangre, lo cual no es bueno, porque normalmente si quieres aumentar tu HDL, probablemente es porque tengas alterados tus triglicéridos, tu LDL, y la mayoría de los pacientes que tienen problemas con esto son los diabéticos, ¿no? Entonces es un poco complicado. Pero bueno, la niacina, como efecto adverso, aparte de aumentar la glicemia, produce un enrojecimiento facial bastante marcado, como podemos ver aquí. Y esto se lo trata con ácido acetilsalicílico, esta reacción adversa de la niacina. Ahora vamos a ver las reacciones adversas medicamentosas de los AINES de manera general, ¿no? Entonces, los que tienen preferencia por inhibir a la ciclooxigenasa 1, lo más importante es el efecto adverso gastrointestinal que va a producir. Y antes de hablar de úlcera, tenemos que decir que puede haber dispepsia, epigastralgia, o sea, dolor abdominal, anorexia, náuseas, diarrea, y todo esto sin que sea necesario la formación de una úlcera, que aparte también se puede llegar a formar. ¿Por qué se forma todo esto? Porque, como ya lo vimos, ¿no? La ciclooxigenasa sirve para producir prostaglandinas que me ayudan a proteger la mucosa. Aquí tenemos en el gráfico las lesiones, va a haber una lesión epitelial y una lesión microvascular. Al final, ¿qué va a pasar? Que va a haber un aumento de la secreción del ácido, disminución de secreción del moco, disminución de secreción de bicarbonato, que sirve bastante como un buffer, ¿no? Sirve para disminuir aumentar el pH, perdón, del ácido gástrico. Es la hora, ya es súper tarde ahorita. Pero bueno, en cuanto a la lesión microvascular, como ya hemos visto, es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos una disminución de las prostaglandinas, como estamos impidiendo que haya la vía de la ciclooxigenasa, nos vamos más por la lipoxigenasa, aumenta la producción de leucotrienos y comienza a haber un infiltrado de células inflamatorias, ¿no? Todo esto al final me va a afectar a nivel gastrointestinal. De hecho, las lesiones microvasculares, como las erosiones mínimas, se han encontrado de un porcentaje del 30 al 50% de los pacientes que usan AINES de forma frecuente. Y normalmente esas lesiones, esas erosiones mínimas son asintomáticas y pueden llegar a curarse simplemente con dejar de usarlos, ¿no? Pero sin embargo el paciente por algo lo está usando, por algo está sintiendo ese dolor y por algo necesita el fármaco, ¿no? ¿Qué se recomienda hacer? Lo que se recomienda es dar la menor dosis posible, el menor tiempo posible. Además que actualmente a los AINES se los da bastante con omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones, o con antagonistas de los receptores H2, como la ranitidina, que lo vimos que se ve en la clase de antagonistas antihistamínicos, ¿no? Para proteger la mucosa. O también con análogos de las prostaglandinas, como el misoprostol. Todo esto ha hecho que esas reacciones adversas gastrointestinales disminuyan considerablemente, a diferencia de los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, que ese efecto adverso cardiovascular que provoca todavía no se ha visto una manera de cómo disminuir su incidencia, sino es dando también menor dosis por menor tiempo. ¿Qué aumenta el riesgo de que nosotros formemos estas reacciones adversas gastrointestinales? El consumo del alcohol
muy importante. Ya vimos también por qué no se debe usar alcohol con antihistamínicos en el video pasado, pero bueno, ahora con los AINES, ¿no? El uso concaminante de corticoides, no podemos combinar corticoides con AINES, y que haya tenido una infección por Helicobacter pylori. También Goodman menciona que el uso de AINES puede aumentar la probabilidad de tener una infección por Helicobacter pylori. Pero bueno, igualmente, ya saben, dosis mínimas, menor tiempo posible. Ahora vamos a ver lo que pasa con los inhibidores de la COX-2. Y recordemos que estos de aquí también me pueden producir un riesgo, pueden producir un efecto gastrointestinal adverso, pero con no tanta frecuencia. Ahora bien, la parte del efecto protrombótico ya le hemos hablado, ¿no? La prostaciclina disminuye, se mantiene el tromboxano a 2 y esto me da un efecto protrombótico. Se han habido casos de infarto de miocardio, de ictus y bueno. Pero no hemos hablado todavía del efecto renal que estas producen. La ciclooxigenasa 2 en el riñón sirve para producir prostaglandinas que mantengan un buen filtrado glomerular, sobre todo en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal crónica, deshidratación, hipovolemia. En las personas normales se tienen otros mecanismos que me mantienen un filtrado glomerular normal, pero en esas personas son bastante dependientes de esa vasodilatación que producen las prostaglandinas, y en ellos, esta de aquí va a hacer que se produzca una retención hidrosalina. Además que los AINES van a hacer que las prostaglandinas ya no puedan reabsorber cloro y además van a perturbar la acción de la hormona antidiurética. Todo esto ocasionando también una retención de agua y de sodio. Eventualmente va a haber un aumento de la presión arterial, no puede haber hipertensión en estos pacientes. Eso como un punto. Sin embargo, hay algo bueno, que es que en el túbulo distal, al haber una disminución de las concentraciones de sodio, se va a favorecer la retención de potasio, porque recordemos que nosotros normalmente absorbemos sodio, botamos potasio. Ya no tengo sodio que reabsorber porque no está, me quedo con el potasio. Y esto va a producir hiperpotasemia, la cual se ha utilizado en el síndrome de Bartter, donde hay una hipopotasemia, un aumento de la renina plasmática, un aumento de la aldosterona, entre otras cosas más. Se ha utilizado en este síndrome de Bartter y en el síndrome de exceso de prostaglandina E en los lactantes. Cabe mencionar como último punto que a nivel renal, en ciertos pacientes susceptibles puede llegar a producirse una necrosis intersticial que vaya a llevar a los pacientes a una insuficiencia renal crónica lenta, pero progresiva. Como último dato, tenemos la hipersensibilidad por AINES, pacientes que son alérgicos a AINES. Aquí vamos a tener rinitis con rinorrea, rubor, edema angioneurótico, asma. Ya vemos por qué se daba esto, porque había un desvío hacia la vía de la lipoxigenasa, mucho leucotrieno, broncoconstricción. También edema laringio y finalmente shock. Estas dos mortales, ¿no? Al menos de que sean tratadas. Ahora bien, esta hipersensibilidad normalmente suele ser cruzada. Si un paciente tiene con una familia de AINES hipersensibilidad, es muy probable que tenga con otra familia, así sean compuestos diferentes. Así que es mejor optar por otro antiinflamatorio u otro analgésico u otro antipirético. Y este aquí es el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero próximamente tengamos un video hablando de las familias y cada cosa importante de ellas. Otro de corticoides, pero bueno, a futuro. Si te gustó, dale like, suscríbete, te lo agradecería mucho y hasta una próxima.